Bien, muchachos, bueno, vamos a retomar esta última idea que exploramos. Bien, entonces la conclusión con esta última ecuación que aparece aquí es que la velocidad, ya en un contexto más de ingeniería o de ciencias, se debe derivada de la función posición respecto al tiempo. Entonces, esta operación nos va a indicar qué tan rápido está cambiando la posición de un objeto en función del tiempo. Bien, entonces, lo importante aquí es identificar o que quede claro que las componentes del vector de posición dejan de ser propiamente números para convertirse en funciones con las que ustedes pues se han enfrentado en varias ocasiones. Quiero decir, por ejemplo, una función cuadrática, una función cúbica, una función exponencial, etcétera. ¿No? Todas ese tipo de funciones, pues, pueden emplearse justamente para describir la posición de un objeto y así también, pues, su velocidad. Bien, dados estas ideas de la velocidad, podemos ahora preguntarnos, hacer una pregunta similar a la que teníamos acá abajo, que era, ¿cómo conocer qué tan rápido cambia ahora no la posición, sino la velocidad de un objeto? ¿De acuerdo? Entonces, ahora estamos interesados en responder esa pregunta. Por ejemplo, pensemos en esta misma situación. ¿Okay? Voy a hacer ahora una copia de esta figura. Y voy a plantear la siguiente cuestión. Tenemos estos puntos, bueno, voy a quitarlos por el momento. Y la idea entonces va a ser la siguiente. En esta situación nueva ya podemos asumir que conocemos la velocidad. Ya sabemos que esta partícula va a estarse moviendo en alguna trayectoria. Con esa información la hemos obtenido gracias a tener más puntos en nuestro análisis. Y entonces resulta que la trayectoria real de esta partícula resultó ser esta. Bien, entonces bueno, ya tenemos esta información. Resulta entonces que en cada punto, justamente con ayuda de esta función, de esta cantidad vectorial, podemos tener garantía de saber cuál era la velocidad, no solamente conocer cuál era la velocidad en el sentido numérico del módulo, sino también su dirección, porque eso es lo importante. Recuerden ustedes que si conocen para un vector el valor de sus componentes, pueden calcular el ángulo que se forma con el eje X o con el eje horizontal. Lo mismo va a suceder aquí. Cuando tengamos esta función, lo que nos está dando como información es cómo es la velocidad punto a punto. Por ejemplo, en este instante de tiempo pensemos que la velocidad de esta partícula está de esta manera. Perdón, voy a llamarla B1. Acá abajo, la velocidad de la partícula tiene esta otra dirección. En el punto 3 ahora está dada de esta manera. B3, por ejemplo. Y en el último punto, de esta otra. ¿Por qué estoy dibujando a los vectores velocidad tangentes a la curva? ¿Alguien sabe por qué?
A ver, entonces, o es natural escribir esto. O sea, para todos es claro por qué el vector velocidad lo estoy tratando de dibujar tangente a la curva. Bueno, yo más o menos me doy una idea, profe, no sé si esté bien. ¿Ok? ¿Cuál es tu idea? Es que en ese determinado tiempo o en ese lapso de tiempo pequeño en que está el vector, es la dirección en la que se mueve el vector. Ok, ok. Tiene relación, sí, tiene relación. Por ejemplo, si estás en este punto, ¿no? Este es tu vector R1 y te quieres mover al que está al lado, el que está justamente a un lado de este vector R1, en efecto, tu vector o el camino que debes de seguir vectorialmente hablando es justamente en la dirección de esta flecha. Pero, ok. ¿Y alguna otra razón? Es que como son cantidades infinitesimales, profe, por eso no hace referencia a lo que dijo mi compañero. No necesariamente. No necesariamente, o sea, claro que para encontrar la velocidad instantánea, tuvimos que asumir cantidades infinitesimalmente pequeñas. Eso es claro. Pero a nivel de gráfica, ¿por qué el vector velocidad es, debemos dibujarlo de forma tangencial? ¿Recuerdan qué es la derivada? ¿Cuál es el aspecto o el sentido geométrico de una derivada? Ahí está la respuesta en ese aspecto geométrico. Pues es un límite, ¿no, profe? La derivada. Desde el punto de vista formal del cálculo, sí. Y gráficamente, ¿qué información nos da? Es una pendiente ¿Es la pendiente de qué tipo de recta? tangente. Tangente a la curva. Esa es la respuesta. Esa es la razón por la que aquí, convenientemente, he tratado de dibujar al vector velocidad tangente a la trayectoria. Justamente por esa razón. O sea, esa idea que tenemos de la derivada se sigue respetando aquí. Cuando ustedes construyen la trayectoria del que sigue la partícula y sobre de esa trayectoria quieren representar al vector velocidad en cada instante de tiempo, resulta que este vector velocidad siempre es tangente a la curva o a la trayectoria que está describiendo nuestra partícula. Bien, entonces, conocida la velocidad instantánea, de esta manera, como la derivada de la función posición, lo siguiente que analizamos en cinemática es, bueno, ¿cómo cambia esta velocidad? Porque la velocidad, como vemos aquí en este ejemplo, no es constante. En T1, la velocidad tenía esta dirección. No sabemos exactamente el ángulo, porque no tenemos la información suficiente, pero podemos ver que comparándola con los otros instantes de tiempo, este vector velocidad ha estado cambiando, no ha permanecido constante. Entonces, la pregunta razonable que puede surgir es justamente esta. ¿Cómo, ¿Cómo estimamos ese cambio? ¿Cómo podemos saber qué tan rápido está cambiando el vector velocidad? Pues justamente eso nos lleva a la noción de la llamada aceleración. Entonces, el cambio que experimenta la velocidad en función del tiempo, aquí lo aclaro, en función del tiempo, se conoce como aceleración. Decimos entonces que un objeto está acelerando si vemos que su velocidad se está incrementando con el transcurrir del tiempo. Decimos que una partícula está desacelerando si en el transcurrir del tiempo el módulo de esta velocidad va decreciendo. ¿De acuerdo? E incluso decimos que hay aceleración cero cuando el módulo de la velocidad y su dirección permanece sin cambios.
Entonces, recuerden ustedes, ténganlo presente del tema de vectores. Un vector se dice que es constante en el tiempo, es decir, que no cambia, siempre y cuando se preserven dos cosas, su módulo y su dirección. Si alguno de esos dos cambia, o ambos, entonces ya no tenemos un vector que sea constante en el tiempo. Bueno, vamos a tener, evidentemente, dos tipos de aceleración. La aceleración que vamos a conocer como aceleración promedio, que sigue la misma idea de la velocidad promedio. ¿Esto qué significa? Que para calcular esta aceleración promedio, ¿en qué hay que fijarnos? ¿Qué habría que tomar en cuenta? Siguiendo una analogía con la velocidad promedio. Sería la velocidad total sobre el tiempo. ¿Cómo la velocidad total? La velocidad que le tomó al objeto recorrer dicha distancia. No. A ver, o sea, aquí está la expresión para la velocidad promedio. ¿Cómo construimos la velocidad promedio? Como el cambio de Ajá. del desplazamiento. Como cambio de posición o desplazamiento. Porque desplazamiento ya es por definición un cambio. Ok, como el cambio de posición entre el intervalo de tiempo. Por lo tanto, la aceleración promedio, siguiendo esta misma analogía. Cambio de velocidad, profe. Exactamente. Entre el tiempo, el intervalo de tiempo. Vean que, o sea, es casi como una especie de reciclaje de ideas. O sea, no hay que irnos más lejos. Es la aceleración promedio va a ser igual a, no ahora el cambio de posiciones, sino el cambio de velocidades. Entre una velocidad final y una velocidad, digamos, inicial. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este gráfico, queremos calcular la aceleración promedio entre el instante 1 y 2. Entre el instante 1 y 2. Entonces tomamos la velocidad en el instante 2 y le restamos el valor de la velocidad en el instante 1. Y listo, ya tenemos la aceleración promedio. ¿Sí es claro? Entonces, esta idea, ¿cómo es la aceleración promedio? Bueno, con la aceleración promedio podemos calcular, como les decía, cambios en la velocidad, pero los cambios no necesariamente tienen que ser consecutivos, es decir, tiempo 1 y el tiempo 2, tiempo 2 y tiempo 3, sino podemos, por ejemplo, tomar otra pareja, el tiempo 2 con el tiempo 4. Entonces, estaremos interesados en analizar el cambio de velocidad entre estos dos instantes de tiempo. Solo entre estos dos. Y estaría bien, o sea, no hay una restricción para ello. No habría nada que decir en el sentido de que alguien se pueda oponer a eso. Está bien, es legítimo poder calcular esa aceleración promedio. Al final del día estamos calculándolo de la forma que debe de ser. Una velocidad final en algún instante menos una velocidad inicial en un instante previo. Bueno, pero ahora, si quisiéramos ser más exactos y no hablar de promedio, sino decir exactamente cómo fue la velocidad cómo fue el cambio de velocidad en toda la trayectoria que realizó la partícula, evidentemente esta ecuación es insuficiente. Por lo tanto, definimos la aceleración instantánea como ¿qué será? Por analogía,
Vean, exactamente por analogía, con el caso previo de la velocidad, entonces aquí tenemos que la aceleración instantánea, que va a depender del tiempo, se va a conocer tomando la función velocidad y derivándola respecto al tiempo. Entonces, aquí a nivel de ecuación al menos, esto representa varios cambios. Entonces, tenemos aquí que al derivar la velocidad, lo que estamos derivando es la velocidad en el eje X como función del tiempo y la velocidad en el eje Y también como función del tiempo. Esta operación se distribuye dándonos esta cantidad. Y terminamos finalmente con que la aceleración instantánea es otro vector, es un nuevo vector, donde sus componentes no son otra cosa más que las derivadas de la velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y. Y si habláramos de un problema en 3 dimensiones, pues entonces la componente Z de la aceleración sería la derivada de la velocidad en el eje Z. Queda claro entonces el camino que hay que seguir para encontrar una aceleración instantánea, o la literatura simplemente la llaman aceleración. Digamos que es la segunda derivada de la posición, profe, para encontrar Exactamente, exactamente. Lo puedes entender de esa manera. También es válida. La aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Bien, pues ya casi acabamos prácticamente de revisar los conceptos más importantes que tenemos en cinemática. Hemos hablado de la posición, hemos hablado del desplazamiento, hemos hablado de la velocidad, entendida como una velocidad promedio o una velocidad instantánea. Hemos hablado de la aceleración, también entendida primero como el cambio de la velocidad en función del tiempo, y que se divide o la podemos clasificar en dos partes, como una aceleración promedio o una aceleración instantánea. La que nos permite la que nos brinda mayor información, evidentemente, es la aceleración instantánea, porque al depender del tiempo, o al ser una función del tiempo, nos permite conocer el comportamiento de la partícula segundo a segundo. O sea, no importa qué tan esta aceleración nos permite conocer justamente el comportamiento de la partícula. Lo mismo pasa con la velocidad y con la posición como funciones del tiempo. Bien, para, digamos, ya cerrar esta parte, vamos ahora a plantear la idea inversa. Es decir, si tenemos la información de la aceleración, ¿cómo podemos recuperar la función posición? Bueno, entonces eso amerita entonces un segundo apartado. Que vamos a comenzar citando lo siguiente. Conocida la función de la aceleración, podemos determinar la velocidad de la partícula como. Entonces la idea es bastante simple. Es decir, si la aceleración es la derivada de la velocidad tiene que encontrarse, digamos que de una forma inversa. Si digamos,
si utilizamos esa terminología, pero con mucho cuidado. Por lo tanto, la velocidad como función del tiempo la podemos encontrar como la integral de nuestro vector aceleración, ese también es vector, que depende del tiempo, aquí voy a llamar t', por el diferencial de t'. ¿Ok? Aquí yo puedo llamar en esta variable a la t', lo puedo poner cualquier otra letra, pero no importa mucho. Lo importante es recalcar que esto que estamos encontrando sirve para, si ustedes conocen la aceleración, poder determinar cuál es la velocidad asociada. Esta integral pues se hace desde un instante de tiempo t0 hasta un instante de tiempo, pues en general arbitrario. Aunque si en un problema ustedes ya les dicen, no sé, del segundo 1 al segundo 5, saben que entonces en sus límites de integración pues tienen que colocar respectivamente 1 y 5. Entonces mucho de eso, va a depender del ejercicio que estén resolviendo. Bien, pero ¿esto qué significa también? Es decir, si eso lo desarrollamos, esto lo podemos expresar de la siguiente manera, para que noten algo. La aceleración, pues es esto que está aquí, lo que tenemos justamente arriba. Entonces podemos sustituir todo esto y dar la siguiente expresión. Aquí abro un paréntesis para indicar lo siguiente. Esta ya no es la aceleración vista como vector, sino es la componente x. Es solo la componente x. Es decir, estamos integrando cada una de las componentes como funciones del tiempo. Y toda esta cuenta en la dirección y. Más una integral similar pero ahora aquí esto no es a sub x, sino es la componente y. Vector unitario j. Y esa sería la forma en que uno puede determinar en sentido vectorial el valor de una velocidad conocida la función de aceleración. Entonces, como pueden ver aquí, la velocidad aplicando la integral también se puede expresar o sigue siendo una cantidad vectorial. Por lo tanto, cuando ustedes en un problema concreto saben cómo es la aceleración como función del tiempo, pues solamente sustituyen esa aceleración aquí, integran, hacen la integral que corresponda según sea una función cuadrática, una función cúbica, etc. Y lo que obtengan, dependiendo si es la componente x, y o z de su vector aceleración, pues va a ser la correspondiente velocidad en el eje x, y o z, también como función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, listo, ya tenemos la primera ecuación. Hemos conectado la aceleración con la velocidad de esta manera. Algo similar va a ocurrir con la posición. Entonces, de forma análoga, la posición de una partícula se puede conocer a partir de su velocidad, o mejor dicho, a partir de su velocidad como función del tiempo, de la siguiente manera. Por analogía, ¿qué podrían decir? ¿Cómo se va a determinar?
si como vimos, la aceleración es la derivada de la velocidad y de manera un poco inversa, la velocidad es la integral de la aceleración, ¿qué le queda hacer a la posición en términos de la velocidad? Integral de la velocidad. Exactamente, la integral de la velocidad. Entonces, si ustedes quieren recuperar la función posición y conocen cómo es la función velocidad, lo que tienen que hacer es hacer una integral similar a la que está aquí mostrada, en donde el integrando pues tiene que ser evidentemente la velocidad. Entonces aquí hacemos los siguientes cambios. La función posición va a ser igual a la integral de la función velocidad. Y esto, y como la función velocidad podría tener hasta 3 componentes, pues entonces habrá que integrar cada una de ellas. Vean, aquí está la componente X de la velocidad integrada en la dirección Y, como debe de ser, porque es la componente X. La componente Y de la velocidad, igualmente integrada, y en la dirección J. Y nuevamente, dependiendo de la función que ustedes tengan en un problema, pues es la complejidad o lo sencillo que puede ser la integral, ¿no? Eso ya va a depender mucho de la función que estén resolviendo. Pero en general ese es el procedimiento. ¿Dudas hasta aquí con estas ideas bastante generales? Vamos a resolver algunos ejemplos. Sí, el día de hoy vamos a acabar la teoría y entonces la siguiente clase ya comenzaremos con ejemplos, tanto en el plano, es decir, hablando en XY, y en línea recta. Ah, ok. Ajá. Vale. Ok, bueno, entonces eso sería en general las expresiones. Repito, si en un problema ustedes tuviesen, bueno, si fuese una situación en 3 dimensiones, pues lo único que faltaría por incluir es una cuenta similar a esta, pero en dirección K. Y lo mismo con la posición. Bueno, esos casos son un poco más generales. Para este curso, pues basta, y el problema se entiende perfectamente si hablamos solamente hasta 2 dimensiones. Concretamente, si hablamos, y si recuerdan, de un tiro parabólico. Un tiro parabólico es un ejemplo de un problema en 2 dimensiones. Entonces, hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Bien. Para finalizar esta línea de ideas, vamos a retomar un caso muy importante, que es el conocido movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Recuerdan ese tipo de movimiento? ¿Cuál es su característica principal? ¿Recuerdan? ¿O a qué llamamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Sería el movimiento que sucede en una dirección. Ok, podríamos tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en una dimensión, pero también en 2. Por ejemplo, el tiro parabólico es un movimiento que cae dentro de de rectilíneo uniformemente acelerado, hablando solamente de la componente vertical, claro. Pero en general, ¿cuál es el sello importante de ese tipo de movimientos? ¿Qué significa las últimas 2 siglas de esa frase?
el UA. Que no cambia durante el tiempo. Uniformemente acelerado. Ajá, uniformemente acelerado. ¿Pero qué La significa? aceleración. ¿Pero qué no cambia en el tiempo? Su aceleración. Su aceleración. Exactamente. La aceleración se mantiene con el mismo valor, ya sea 0, menos 1 metro por segundo cuadrado, más 100 metros por segundo cuadrado, no importa, pero se mantiene en el tiempo. El mismo valor se mantiene constante en el tiempo. Eso es lo que significa uniformemente acelerado. Entonces, ese tipo de movimiento se caracteriza o aquí mejor dicho, se caracteriza porque la partícula se mueve con aceleración constante. O en otras palabras, la aceleración del objeto cambia del tiempo. Si es un objeto que tiene aceleración cero, esa aceleración cero se conserva en el tiempo. No importa qué se le haga o cómo esa aceleración se va a conservar con ese valor. Si, por ejemplo, hablamos de caída libre, la aceleración vale 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces, durante el trayecto, de forma vertical, esa aceleración siempre va a ser la misma durante todo el recorrido del objeto. Bien, entonces eso es lo que significa un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El sello va a ser que su aceleración no va a cambiar en el tiempo. Entonces, si ese es el caso, en estas ecuaciones, estas dos que tenemos aquí arriba, pues se escriben de una forma más simple. ¿De acuerdo? Si, repito una vez más, y esto quisiera que quedara claro porque ya a la hora de hacer ejercicios es a donde noto también que sigue habiendo problemas. Si en un problema ustedes les dicen que la aceleración es t cuadrada, por ejemplo, las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado no son válidas. No tiene sentido aplicarlas porque la aceleración no es constante. Por eso, justamente, es lo que significa rectilíneo uniformemente acelerado, a aceleración constante. Si no hay manera de garantizar que esa aceleración tenga esa característica, las siguientes ecuaciones que vamos a escribir a continuación no tienen por qué aplicarse. ¿De acuerdo? En el caso de que este hipotético que les menciono de que a fuese igual a t cuadrada, pues entonces, ¿quieren conocer la velocidad? Integren esa función. O sea que les va a dar a una t cúbica sobre 3. Y si quieren conocer con esa función la posición, pues tienen que integrar nuevamente esa función, dándoles una función como del tipo t cuarta sobre 12. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo cambia la situación, dependiendo del problema. Para este caso, regresemos entonces al que estamos hablando. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración del objeto nunca va a cambiar. Por lo tanto, vamos a decirlo aquí, en consecuencia, la velocidad y la posición del objeto se pueden expresar de la siguiente manera. ¿Okay? Ahora, vuelvo a ser muy enfático en esta parte de qué significa que algo sea constante. Hablando de vectores, decimos que la aceleración es constante cuando dos cosas se tienen que conservar en el tiempo. ¿Recuerdan cuáles son?
para decir que un vector es constante, como en el caso del vector aceleración, ¿qué se tiene con qué tenemos que tener cuidado de decir que no está cambiando en el tiempo? Con su velocidad. No, un vector general, de manera general. O sea, un vector, para decir que es constante en el tiempo, que no cambia. ¿Cómo? ¿Su ángulo y su módulo? Exactamente. Su módulo y su dirección o ángulo con el eje horizontal no tiene que cambiar. O sea, siempre, no importa si ustedes lo ven ese vector el día de hoy, mañana o dentro de 15 días, si ese vector mantiene su dirección y módulo, decimos que sea un vector constante. Pero si en algún intervalo de tiempo cambió, ya sea su módulo, es decir, si hizo más grande o más pequeño, cambió su dirección, cambió la orientación a través del ángulo, o ambas cosas al mismo tiempo, decimos que el vector no es constante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo muy importante que deben de recordar. Entonces, cuando decimos que la aceleración es constante, quiere decir que estas dos cosas, tanto su módulo como su dirección, no cambian nunca. Bueno, en esa situación, vean lo que va a suceder. Entonces, la velocidad, al final la vamos a poder expresar aquí de la siguiente manera, que es una ecuación que seguramente ya recordaremos todos, que es la siguiente. Perdón aquí, que déjenme ver. Perdón, aquí se me fue un término en estas ecuaciones. Perdón, aquí se me fue. Eso está bien, pero se me fue de este lado un término importante. Aquí tenemos la velocidad, también como vector, una velocidad inicial. Y aquí tenemos una posición también inicial. Entonces, bueno, perdón, aquí se me escapó ese término. Lo dejo en rojo para que cuando revisen las notas, bueno, lo vean claramente. Bien, entonces, bueno, aquí haciendo la misma observación, aquí tenemos una velocidad, un vector velocidad inicial, y aquí un vector de posición inicial. Bueno, regresando entonces, al momento de hacer esta integral, como la aceleración es constante, pues vean lo que nos queda entonces. Ese término lo mandamos del otro lado como positivo. Lo escribimos de esa manera. Y la aceleración, como es constante, pues sale de la integral. Entonces aquí va a quedar como un más la aceleración que es constante. Y solamente resta integrar el diferencial de t' entre t a t0. Eso evidentemente pues es fácil de integrar, quedándonos t menos t0. En la práctica, el t0 lo solemos tomar como el 0 segundos o 0 minutos. Y ese término pues, solemos no escribirlo. Entonces, bueno, si lo quieren dejar así o quieren dejarlo o quieren imponer desde un inicio la condición al tiempo 0 como valor inicial, pues entonces escribimos de esta manera más compacta. Listo. Esta primera ecuación, ustedes la han de recordar, es una de las que surge justamente para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y esta ecuación, pues la obtuvimos justamente bajo este supuesto, que la aceleración sea constante. Lo mismo va a ocurrir con la posición. Ahora, tomamos esta función, toda esta,
y la sustituimos aquí. ¿Qué nos va a resultar si hacemos ese paso y se integran? Bajo el mismo supuesto de que T0 es 0 segundos. La posición final de la partícula es igual a la posición inicial más la velocidad que tenía en el instante cero por el tiempo, más, ¿cuál es el factor que va acompañando? Listo. Tenemos entonces ya nuestra solución para para un tipo de movimiento en el cual la aceleración sea constante. Estas ecuaciones, aquí debo ser claro, he estado en notación vectorial. O sea que estas ecuaciones son válidas para los 2 o hasta 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, en este vector, a ver, vamos a desarrollar estos dos términos. A ver, vamos a asumir lo siguiente. Caso 1. Si el movimiento de un objeto se realiza solo en el eje X, las ecuaciones anteriores ¿qué forma tendrán las ecuaciones? Estas dos que tenemos aquí anotadas, si decimos o restringimos el movimiento a solamente la dirección X. Por ejemplo, el vector velocidad, ¿qué forma tendrá? Velocidad inicial en el eje X por vector unitario Y. Solamente tiene que tener una componente en la dirección horizontal. ¿Qué pasa con la aceleración? Será lo mismo, no igual con componente y, que igual es un vector. Sería entonces aceleración en el eje X por el vector Y por el tiempo. Y si eso lo ordenamos y factorizamos esa Y, ¿qué nos queda? Velocidad inicial en el eje X Más aceleración inicial en el eje X muy bien, por el tiempo por tiempo
Y ya factorizamos la I afuera. Ahí, muy bien. Y esto, pues, esto es evidentemente igual a una aceleración, perdón, a una velocidad. Tiene dimensiones de velocidad. Es decir, que esto lo podemos igualar a simplemente una velocidad final en el eje X con el vector Y. Y ustedes seguramente recuerdan que si quitamos esta así, esta ecuación que está aquí entre el color verde y el color azul, son las ecuaciones que ustedes ya conocen, ¿no? Para el movimiento en una línea recta. Lo único que estamos haciendo aquí es escribirlos en forma vectorial. Es lo único que estamos haciendo. Pero la información es exactamente la misma. ¿Qué va a pasar con la segunda ecuación? ¿Qué forma tendrá el X, el R0? Sería igual R0 en el bueno, de X, Y. Ok, sería, bueno, la posición inicial le llamamos X, ajá, X0 por Y. Muy bien. Más, ¿qué forma tendrá este segundo término? Va a ser igual como arriba, ¿no? Velocidad inicial en X, Y. Velocidad inicial, pero falta algo ahí. Sería velocidad inicial en el eje X Por Y, por Y por tiempo. por tiempo. Y después le sumamos ese otro factor más, un medio, de una aceleración en el eje X también. Aceleración en el eje X, vector Y, multiplicado por t al cuadrado. Si esto lo juntan, ¿no? Los términos semejantes, pues queda algo como de esto. Aquí abro un corchete y nos va a quedar X0 más una velocidad inicial del eje X por el tiempo. Más ese factor un medio por la aceleración en el eje X por el tiempo cuadrado, y toda esta cantidad está multiplicada por el vector unitario. Y esto al final del día, ¿quién es? Pues es una posición final. Y la dirección horizontal también. Si quitamos estos vectores y, vean que tenemos la misma ecuación que ustedes ya conocen para el movimiento en una línea recta, horizontal. Repito, lo único que estamos haciendo en esta ocasión es escribirlo de forma vectorial. Sí queda claro entonces cómo de estas ecuaciones, estas dos generales, estas que tenemos aquí, si imponemos que solo el movimiento tenga una dimensión, es decir, solo en el eje X, obtenemos de forma inmediata las ecuaciones que ya conocíamos. Bien, y para
ahora sí ya, porque para bueno, de hecho con esto ya estaríamos recorriendo bastante el material de, de cinemática. ¿Qué forma tendrán las ecuaciones si analizamos el movimiento vertical? Es decir, cuando el movimiento se realiza en la dirección Y, bajo la acción de la gravedad. Cambiaríamos los componentes, en vez de que sean X, Y, serían componentes Y, J. Ok, muy bien, ¿qué más? Ese es un primer cambio y claro, ese es el importante también, pero hay otro también. Aquí lo pongo. Lo voy a poner incluso en mayúsculas para que eso les dé pista. Bajo la acción de la gravedad. Entonces sería agregarle también la componente de la gravedad. De la En gravedad, ¿a qué lugar te de refieres? aceleración sería gravedad, profe. ¿Cómo, perdón? En lugar de poner A de aceleración sería la gravedad. Cuando hablas de la gravedad, ¿a qué término te refieres? Sería en este caso la aceleración, ¿no? Ah, ok, la aceleración debido a la gravedad. Ok, ¿cuánto Ajá. vale? Ok, ¿cómo la solemos representar? Una G. Una G, muy bien. Entonces, a ver, veamos. Esa es la velocidad de forma general. Hasta aquí, hasta estas dos ecuaciones es general. Vamos a meter los casos particulares. Entonces, como bien mencionaron, aquí pues no es X, va a ser Y. Evidentemente, aquí no va a ser Y, va a ser J. Aquí esta aceleración que, digamos, así muy primerizos diríamos, es A sub Y. Pero ¿cuánto vale esta aceleración? 9.81. Ok, metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, vale G. ¿No? Le ponemos G aquí. ¿Pero qué dirección tiene esa aceleración? Hacia abajo, Muy bien. Por lo tanto, aquí negativo. debemos de poner negativo. Ahí es la razón por la que se le pone negativo a las ecuaciones. Porque ya con esto, vean, con este vector J, ya queda claro que esta aceleración apunta hacia abajo, hacia el suelo. ¿Vale? Entonces aquí cambia, esto lo cambiamos, esto también, y entonces esta última expresión va a resultar en lo siguiente. Velocidad inicial en el eje Y menos la aceleración debida a la gravedad por el tiempo en la dirección J. Y entonces esto, aquí me equivoqué, sería la velocidad final en el eje Y, dirección J. Si ustedes omiten estos vectores porque son los mismos, vean que recuperamos la ecuación que ustedes ya conocen para un movimiento de tiro vertical o caída libre. Lo mismo va a suceder acá con la posición. Esta es la versión general. Estos términos. Si lo particularizamos al movimiento vertical, simplemente, ¿qué quedaría aquí? Posición inicial en el eje Y más velocidad inicial en el eje Y, J, por tiempo. Aquí, ¿qué cambia? Eso que tenemos ahí en color amarillo. Otra vez sería menos Menos, así es. ¿Qué más? un medio de
un medio de la gravedad, sería ahí De la gravedad gra- otra vez, en el Exactamente, eje Y por J. exacto. Ahí está. Ya se entiende por qué va menos vector J, para que apunte hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y eso si simplificamos, juntamos los términos comunes, noten ustedes que recuperan una ecuación que ya conocen. Y está dirigida toda en la componente J. Posición inicial en el eje Y, más velocidad inicial en el eje Y, menos, aquí sería gravedad, la G, por el tiempo al cuadrado, dirección J, entonces eso sería Y en dirección J. Listo, entonces tenemos las ecuaciones para el tiro vertical o para el tiro en caída libre. Escrito en forma vectorial. ¿Dudas hasta aquí con esta parte? No, profe. Oye, una pregunta. Sí, ¿Va a subir estas notas que vimos hoy a Classroom? sí. Después de terminar la sesión, en algunos minutos posteriores, van a tener tanto el video en el canal como las notas. Para las notas solamente se está actualizando el PDF. No estoy generando una nueva publicación en Classroom. Solo actualizo el PDF. Entonces, por poner una hora a las 3 de la tarde, vayan a Classroom, a la misma publicación, y van a encontrar el PDF actualizado. Ok, profe, muchas gracias. ¿Sí de nada? ¿Ok? Bien, ese sería el segundo caso. El caso C, el caso 3, lo vamos a retomar la siguiente clase, pero básicamente consiste en el tiro parabólico. ¿Qué pasa en el tiro parabólico? Pues que tenemos tanto componente X como componente Y. Entonces ahí entran en juego estos dos movimientos. Esa es la razón por la que, simplemente adelantándome, y para ya cerrar esta sesión, el día martes revisaremos brevemente y después para meternos a hacer ejercicios de este caso. ¿Qué pasa en el tiro parabólico? Bueno, para empezar, la partícula, dependiendo de cómo inicie su movimiento, vamos a suponer el caso típico. Este es de que inicie su movimiento desde el origen. Entonces, está inicialmente aquí. Es lanzado y llega al suelo. Aquí podemos ver claramente que el vector de posición que vamos a dibujar va a tener este comportamiento. Vean, siempre a partir del origen. Bueno, aquí voy a exagerar un poco para que se vea. Así. Así es como estaremos viendo cómo es el comportamiento del vector posición. Vean entonces que el vector posición tiene dos componentes, X y Y. Entonces, en las ecuaciones para ese tipo de movimiento, pues como bien sabemos, necesitamos dos ecuaciones para describir la posición, tanto en el eje X como en el eje Y. Y lo mismo va a suceder con la velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Qué notamos que pasa con el ángulo de este vector de posición? Va a estar cambiando. No es el mismo del cual partió, el llamado ángulo de disparo, sino conforme va moviéndose la partícula, ese ángulo de inclinación pues se va a estar viendo modificado. ¿Okay? La velocidad, algo también similar. Aquí la velocidad tiene este comportamiento. A ver, tiene este comportamiento. Así va. Y después va hacia abajo la velocidad.
¿no? Entonces, bueno, todo eso ya lo sabemos. Solamente lo vamos a recuperar en ecuaciones la siguiente clase para comenzar a realizar ejercicios. ¿Preguntas, dudas con esta parte? Ah, sí, entonces, nada más son dos. Al final, se escuchan fácil. Se escuchan. Solo, yo no, si supiera, pues ni siquiera te hubiera pagado ninguno de todos. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios de lo que vimos el día de hoy? Parte todo bien, profe. Muy bien. Bueno, pues terminamos entonces aquí. Déjenme, ahora les comparto el link de registro de asistencia. Bien, estamos escuchando entonces la siguiente semana.